están? Les saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a un episodio nuevo de la serie La Triste y la Colorada. Y el día de hoy nos acompaña la candidata magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, María Cecilia Guevara y Herrera. Cuenta con 24 años de experiencia electoral, federal y local, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior, secretaria de Estudio y Cuenta fundadora y habilitada en la Sala Especializada, secretaria de Estudio y Cuenta en salas regionales de la Ciudad de México, Jalapa y Guadalajara, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Cuenta con una maestría en Derecho Electoral, máster en Argumentación Jurídica, máster en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, especialidades en Justicia Electoral y Argumentación y licenciatura en Derecho. Y me podría seguir, pero creo que me tardaría unos 3 días más, así que bienvenida, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotras y con nosotros el día de hoy. Gracias, Judith, al contrario. Te titulaste con mención honorífica y aún así yo te pregunto, con todas estas características que he dicho, con un currículum impresionante, yo diría brillante, ¿fue difícil para ti encontrar trabajo saliendo de la universidad? Sí, bueno, digamos como todos, yo creo, pues empiezas, haces tus prácticas profesionales, vas investigando qué realmente te gusta de la carrera. Yo transité entre hacer prácticas en el área de la Secretaría de Hacienda. Obviamente litigaba en los despachos, empiezas como todo de bueno, nos dicen pasambres a veces, porque pues te mandan un poquito de todo, ve a los juzgados, entrega este documento, presenta en oficialía de partes. Así empecé a hacer mis pininos, mis prácticas. Y saliendo, pues me dediqué primero como a litigar en despacho, pero pues empiezas, ¿no? Poco a poco empecé a buscar otros ámbitos. Por ejemplo, me llamaba la atención el derecho laboral colectivo. Uf, y entonces complicadísimo. Sí, bueno, es mucho la negociación, entonces pues fui a tocar puertas a la Volkswagen, que es una empresa principal en Puebla. Entonces ahí contrato colectivo de trabajo y grupos de trabajo, e inicié haciendo prácticas hasta que, bueno, pude ser asistente en esa área. Y después surgió la oportunidad de la materia electoral, e inicié ahí me metí a algunos cursos en el Instituto Electoral Local de Puebla, porque muchos eran por concurso, muy ciudadanos, entonces como para tener este ámbito electoral. Pero bueno, sí, no va siendo fácil, tienes que aprender, creo que desde el día 1 que te metes a la carrera de Derecho, pues hay que ver que empiezas a conocer un poco de todo para ver lo que te gusta y lo que no, y sobre eso desarrollarte. Y si te graduaste con mención honorífica de la licenciatura en Derecho, yo supongo que te la pasabas estudiando. Sí. ¿Eras de las aplicadas? Sí, era aplicada. Sí, de hecho, pues le agradezco a la universidad, tuve una beca académica, hacías pequeños trabajos en la universidad también, o sea, servicios sociales, y te permitían por las calificaciones. Sí, se estudiaba, pero yo creo que estudiante, cuando le agarras la onda, haces muy rápido, tratas de ser más rápido en las cosas y distribuir tu tiempo, no perderte los momentos importantes también de diversión y todo. Sí estudiabas, y hay momentos en que pues tienes que dejar de hacer cosas que quieres hacer por cosas que son las que debes de hacer, sobre todo con una beca, pero no, creo que no dejaba de divertirme, ni de salir, ni de estas cosas. Eso es importante. Todo se puede, sí. Todo se puede, pero organizándose bien. Sí. Ahora, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos en la materia electoral? Fue por mis papás. Mis papás son como esto de los 80s, 90s. El 88 mucha gente creía en un cambio democrático. Mis papás es clásica ciudadanía que se iba de funcionario de mesa directiva de casilla,
y luego a cuidar que las boletas, o a tratar de cuidar que las boletas, los votos fueran respetados. Claro. En esa época la credencial de elector pues no tenía identificación ni todos estos requisitos de seguridad. Entonces ellos como ciudadanía, como creo que hubo mucho en esa época, como que querían un cambio y un respeto al voto ciudadano, dedicaban su domingo. Yo, de hecho, de chica no tenía mucha conciencia de esto y era feliz los lunes de votación porque no íbamos a clase. Yo, o sea, ya la hice, es un día de vacaciones, pero realmente es porque mis papás pues llegaban tarde, junto con otros grupos de ciudadanos, pues cuidando su voto. Entonces eso ya creé conciencia conforme fui creciendo de que, o sea, de que había muchos, los procesos electorales pues eran controlados, Secretaría de Gobernación era la que determinaba, los propios Cámara de Diputados y Senadores, estoy hablando mucho antes de la reforma del 96, pues eran los que determinaban o tenían la última palabra en sus propias elecciones, no era ciudadanizado esto. Entonces como que empiezas a tener conciencia de que no, o sea, tiene que haber cambio, tiene que haber alternancia, y eso es por lo que a mí me llevó en un primer momento a la materia electoral. También fui funcionaria de mesa directiva mesa directiva de casilla en su momento, y me metí a un grupo, una ONG que entre sus virtudes era derechos humanos, pero entre sus virtudes tuvo participar para observación electoral. Oye, qué maravilla, y felicito a tus papás. Sí, la verdad, porque sí. Hay muchísimas personas que se mantienen alejadas de un proceso electoral, y ellos siendo activos, que realmente eso es lo que necesitamos, porque sabemos que, bueno, en nuestro país hay mucho abstencionismo en el tema de las votaciones, y precisamente pues eso es lo que necesitamos, ¿no? Que los ciudadanos se involucren. Se involucran, sí, que exijan sus derechos, que estén informados. Yo creo que las generaciones que tienen, no sé, 70 años, más o menos, eran una ciudadanía muy activa, muy consciente, la que le tocó el 88, el 80-90. ¿Y cuál consideras que es el principal reto que enfrentan las salas regionales en la impartición de justicia de cara a los procesos electorales? Fíjate, Judith, qué importante pregunta, porque las salas regionales van a tener que conocer de los procesos judiciales electorales locales, conforme les corresponde en su competencia. El Tribunal Electoral Federal se compone de una sala superior, que es quien tiene la última palabra a nivel nacional, pero se apoya de 5 salas regionales que les corresponde conocer un promedio de 6, algunas 7 estados. Por ejemplo, a la Ciudad de México le corresponde precisamente a la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Guerrero. A la Sala Ciudad de México le va a corresponder que después de la impugnación en el ámbito local, a través de los tribunales electorales locales, si alguien no está conforme de, por ejemplo, jueces municipales, jueces de primera instancia que están en determinados distritos judiciales, o sea, determinados territorios del estado, va a conocer esta sala en última instancia, donde vaya a haber procesos judiciales electorales locales, como es Ciudad de México y también Puebla, y lo que es magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, que tienen una competencia en todo el estado. Esos procesos electorales locales los va a conocer Sala Superior, pero los procesos de jueces que les toca un ámbito del estado, eso lo va a conocer salas regionales en este proceso electoral. Entonces, pues su labor es importantísima. Sí. Muy, muy importante. Y desde tu perspectiva, ¿consideras que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente, o tú propondrías alguna modificación? Bueno, de hecho, en esta reforma judicial electoral, el juicio de inconformidad es la forma en que se puede impugnar, que las personas juzgadoras pueden impugnar los resultados electorales. Veremos cómo funciona este proceso de impugnación de nulidad de elección. O sea, digamos, el Tribunal Electoral no busca anular la elección, es como el último recurso. Claro. Lo que se busca es preservar el voto ciudadano, pues esa voluntad o esa decisión colectiva o de la ciudadanía. Pero pues si hay elementos que generen
inequidad en la contienda, que no la hagan limpia, imparcial, legal, pues sí hay que valorar, no sé, que quizá alguien contrató tiempos en radio y televisión que no podía contratar y con eso llegó a un público extremo, o que se involucraron partidos políticos, que se llevó partidos políticos, servidores públicos. En este sentido, habrá que ver cómo funciona para las personas juzgadoras el juicio de inconformidad, y en el ámbito de los procesos ordinarios, digámoslo de alguna forma, donde eliges que se renueven presidentes, gobernadores, legisladores locales, federales, regidores, presidencia de la República, estos temas. Habría que valorar si todas las causas de nulidad que actualmente tenemos siguen funcionando o se necesita una reforma, porque son las mismas del 96. Uf. Entonces iban con temas desde no se instalaron a tiempo las casillas y esto pudo ser determinante para que no todo el mundo votara. O sea, fue significativo porque como no se instaló exactamente a las 8 de la mañana, sino hasta las 11 de la mañana, se perdieron 3 horas de votación y la gente quedó confundida. Hay una serie de elementos para que se configuren las causas de nulidad, pero tenemos elementos como si no se instaló la casilla al tiempo, si no se cerró a tiempo, y eso está muy superado por el Instituto Nacional Electoral. O sea, el Instituto Nacional Electoral en estos, digamos, prácticamente 30 años, sí, pues es impecable. Las casillas se instalan a tiempo, se cierran a tiempo. Entonces, quizá lo que sí se debe valorar es que pues esto ha migrado. O sea, hace 30 años las formas de hacer campañas son diferentes y ahorita prácticamente son en redes sociales. Entonces hay que pensar otros elementos que pueden causar la nulidad. Sí, yo creo que hay que repensar las causas de nulidad y adecuarlas al 2025 en adelante, o bueno, más bien ya en adelante. Sobre todo que, por ejemplo, este proceso electoral de personas juzgadoras va a ser en redes sociales. O sea, la regla es redes sociales principalmente, va a ser el medio en que podrás imprimir volantes en material reciclable también, pero fuera de eso, tu medio, tu recurso, y bueno, plataforma que el INE presentará de Conócelas, pero fuera de eso son las redes sociales. Entonces, pues sí, hay que repensar muchas cosas, adecuarlas a los requerimientos, a la tecnología. Adaptarse, ¿no? Adaptarse, exactamente. Adaptarte a esta nueva normalidad, porque, bueno, pues sí, ahora con la pandemia por COVID-19 sabemos que toda esta tecnología creció de una manera exacerbada y, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Que ahora estas elecciones se están dando prácticamente, pues, en redes sociales, ¿no? Sí. Entonces digamos que se está echando mano de la tecnología para poderlo hacer. ¿Tú consideras que es importante acercar la justicia electoral a la ciudadanía? Por supuesto, en eso estoy, totalmente de acuerdo. Yo creo que mucho de lo que le falla a las personas juzgadoras es, siempre, no digo que no se ha hecho en todos los esfuerzos de buscar mejores formas de transmitir las resoluciones. O sea, no solo el juez habla por las personas juzgadoras hablan por sus sentencias, sino cómo transmites esta sentencia. ¿Quedó clara? El lenguaje es adecuado a la persona justiciable que te estás dirigiendo, persona con alguna discapacidad, persona de una comunidad indígena, adulto mayor. Quizá las formas a la ciudadanía en general de comunicarnos con ella con este lenguaje ordinario es lo que tenemos que trabajar mucho. Entonces, sí, yo considero que sí hay que buscar mejores formas de transmitir, y quizá en ese sentido este proceso judicial electoral es una oportunidad de buscar y de ingeniártelas para buscar formas de transmitirle a la ciudadanía por qué un juez es importante, los diferentes tipos de jueces, qué hace, por ejemplo, las personas juzgadoras, qué hace una persona juzgadora en materia electoral, qué derechos y quedan involucrados para ti
en este ámbito, cómo te podría afectar el votar, ser votado. O sea, puede ser que personas de jóvenes de 18 años o que están a punto de cumplir 18 años digan, ¿a mí de qué me va esto? Pero, por ejemplo, las salas regionales del Tribunal Electoral, en última instancia, si no te dan tu credencial de elector por alguna razón, son las que deciden o determinan, digamos, de las cosas más básicas es que determinan si tenías la razón o no de que te dieran tu credencial de elector, y tu credencial de elector hasta el momento es la cédula de identificación necesaria. Así es. Para ir de fiesta, pero también para abrir una cuenta bancaria, para, pues, parte de tu independencia y de muchos trámites que tienes que hacer, es necesarísima la credencial de elector, y eso lo conoce, por ejemplo, un juzgador electoral. Entonces, sí, tiene uno que buscar mejores formas de transmitir por qué es importante o qué es lo que hace una persona juzgadora, distinguirla, que ella es la que resuelve de la que quizá en materia penal, por ejemplo, te acercas a denunciar, que realmente esos son las personas de las fiscalías, los ministerios públicos, que son los que llevan la investigación, que después le llegará a un juez penal, ¿no? De primera instancia tú vas y denuncias ante un juez penal, por ejemplo, ese tipo de distinción. O que si tienes problema de una herencia, un arrendamiento, vas con un juez civil. O porque vas con un juez especializado, ya esto es muy más técnico, en telecomunicaciones, y también porque llegas con un juez electoral. Entonces, pues eso es un gran reto que esta reforma electoral pues nos impulsa a hacer, buscar cómo transformar el chip del juzgador y acercarse más a la ciudadanía y hacerle ver la relevancia de estos cargos de juzgadores, que tal vez antes no se veían. Pues nos llaman también un poco a comprometernos, a tratar de ser más claros, concisos, y a la creatividad para acercarnos a la ciudadanía, o sea, esforzarnos más por esa justicia cercana que pues al pueblo, digamos. Acercarse más a la sociedad. ¿Alguna vez te has separado tú de la materia electoral? Sí, he tenido. Yo cuando inicié en el ámbito electoral, inicié en una sala regional en Jalapa, y los cargos eran temporales. O sea, las salas regionales solo funcionaban para proceso electoral, salvo la sala superior, y se volvían en unidades como de investigación. Entonces uno trabajabas ahí solo en los procesos federales, digamos, y en 2007 se volvieron permanentes. Entonces yo cuando entré, pues estaba en la emoción de conocer esto de las salas. No llevé la materia electoral, estaba descubriendo el mundo, lo tenía un poco, el mundo electoral, tenía pues un poco la idea con la observación, pero ya vivirlo de adentro era diferente. Entonces, como me acostumbré a que te contrataban temporalmente y pues te ibas. Entonces, sí, yo iba a la materia electoral federal, luego estuve en la materia electoral local, regresaba al temporal en los procesos federales, hasta que dije, bueno, quiero ir, o sea, ya estuve en la regional, ahora quiero ir a la superior. Pero en un lapso, en esto de regional y superior, por ahí de 2010, ya estando en sala superior, dije, bueno, te absorbe mucho tiempo, y entonces dije, bueno, a ver, ya llegué ahorita al cargo que quería, que era secretaria, o sea, poder proyectar en el máximo, hacer proyectos de sentencia, y los tiempos me comían mucho. Entonces fue un momento como de ponderar buscar mis prioridades familiares, digamos. Claro. Entonces, yo considero que este 2025 pues es histórico, ¿no? Porque por primera vez en la historia, las y los mexicanos pues vamos a tener el poder de elegir a los miembros del Poder Judicial Federal. ¿Tú estás participando en este proceso? Sí, yo estoy participando como candidata a magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tal vez podríamos también repensar hacer los nombres más cortos, pero ese es el nombre oficial. Exacto. Y es juzgadora electoral en materia federal en estas 6 entidades que hace rato nombré. Ahí estoy participando.
Y tú que eres experta en este tema electoral, como ya acabamos de escuchar todas y todos, ¿nos podrías compartir en términos generales los lineamientos en esta próxima elección? O sobre todo, ¿qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué es lo que está prohibido? Sí, fíjate que el INE, adecuándose a que esto realmente es un proceso, el nombre oficial es un proceso electoral extraordinario judicial, ¿no? Digamos, regido bajo los transitorios de la Constitución y sí, reglas de la ley electoral federal. Sacó una serie de lineamientos para prever exactamente qué podemos hacer o no las personas candidatas a jueces. Y bueno, si me permites, para no errarle, te doy el nombre oficial. Tenemos una serie de digamos, permisiones y prohibiciones, pero quizá uno de los más importantes es este lineamiento que establece las reglas procesales y de actuación, se llaman así, en el trámite de procedimientos especiales sancionadores para personas juzgadoras. Y aquí, en su artículo 5, te dice lo que constituyen infracciones en materia electoral, o sea, qué actos tú podrías hacer que podrían llegar a vulnerar, o qué actos no debes hacer para evitar vulnerar la norma electoral como persona candidata. Entonces, ¿qué te dice? No puedes, está prohibido, ninguna persona candidata puede contratar tiempos en radio, televisión, pero tampoco en redes sociales. O sea, no puedes tú contratar medios de comunicación social para promover tu candidatura. Pero sí es, digamos, si no están dando un recurso, pueden asistir a una entrevista. Ah, no, claro. Sí, sí, una cosa son las entrevistas. El chiste es que tú no pagues por un promocional, por ti o por medio de otras personas, o no necesariamente lo contrates, pero busques el modo de que te promocionen en radio, televisión. El problema mayor es radio y televisión. Y lo que tú no puedes hacer, tú puedes hacer tu publicidad en redes sociales como quieras. O sea, tu publicidad, bueno, como quieras, ahorita te puedo decir otros límites también. Sí. Tú puedes hacer tu publicidad en los términos ordinarios que permite la libertad de expresión, ¿no? Con sus límites. Lo que no puedes hacer es contratar en esas redes sociales, cualquiera que sea, medios para que mejoren tus seguidores, por decir. Eso es lo que tú no puedes hacer. Ahora, no puedes ejercer violencia política por razón de género, por ejemplo, en tus discursos, pues obviamente tienes que mantener la calidad dentro de la libre expresión y la calidad pues que todo persona contendiente requiere. También puedes repartir propaganda impresa, o sea, volantes, por ejemplo, con tus propuestas y todo, pero tienes que fijarte que sea en material reciclable, en papel reciclable. Esa es una regla. Y no puedes contratar espectaculares, pancartas, nada de eso. Prácticamente la campaña es en redes sociales, pero tus redes sociales, o sea, sin pagar más allá, y volantes, digamos, eso. En material reciclable. Material reciclable, exactamente como lo haces notar. Algo muy importante es que la propaganda, las campañas, pues ya estamos en este proceso de campañas que iniciaron el 30 de marzo y culminarán el 28 de mayo. O sea, es muy importante que se cierre que al 28 de mayo, porque la elección es el 1 de junio. Entonces, entre el 28 de mayo y 1 de junio es una fase que le llamamos de veda electoral. O sea, que es para que la ciudadanía reflexione, piense. Entonces, tú no te puedes estar promocionando tu candidatura, no te puedes estar promocionando en esos 3 días, porque eso también está prohibidísimo. O sea, en esos 3 días no tiene que haber nada, ni en redes sociales, ni en radio, ni televisión, nada. De las candidaturas. De las candidaturas. No. O sea, ya es otros criterios. Si, por ejemplo, en ejercicio de la labor periodística se comenta algo, en general, eso es diferente. Digamos, ahorita solo prohibiciones para las candidaturas, y las mismas hay prohibiciones para servidores públicos, para personas servidoras públicas y para partidos políticos. Lo pueden consultar en la página del INE, los lineamientos. Sí. Les repito el nombre por si tienen dudas. Ahí están, es
lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos especiales, de procedimientos sancionadores a cargo de la, bueno, también son nombres larguísimos, Sí. a cargo de la Secretaría y órganos desconcentrados del INE. Y el catálogo de infracciones, como a grandes rasgos. Todo está en la página del INE. El INE tiene un micrositio para personas juzgadoras que puedes consultar y ahí mismo puedes consultar lineamientos de cosas que no puedes hacer. También hay lineamientos de fiscalización que son importantes hay que estar reportando pues todas las actividades que ya se realizan como personas candidatas. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado un poquito, una pincelada de lo que es este proceso electoral que, bueno, muchos desconocemos y bueno, pues yo te invitaría a lo mejor que regreses más adelante para que sigamos hablando de este tema. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Seguimos conversando con María Cecilia Guevara y Herrera, candidata magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Guevara y Herrera, ¿de dónde viene este apellido? De mi papá. El Guevara de mi papá es compuesto. Ajá. Pues él es Gustavo Guevara y Montaño. El apellido era un poco más largo, digamos, hicieron esto de ratificaciones de actas, pero era niño ladrón de Guevara originalmente o sea, era niño y. Entonces quedó Guevara Guevara y Montaño, y pues nos heredó Guevara y pues Herrera, mi mamá se vio más económica en Guevara y Herrera, María Cecilia, nombre de telenovela, sin duda, ¿eh? Sí, ¿verdad? Algo así. Supongo que en este tema electoral deben de tener unas cargas extenuantes de trabajo, sobre todo en estos procesos electorales. Sí. ¿Tú cómo los has vivido estos procesos? Pues mira, con mucha emoción, la verdad, porque no nos dan tiempo de aburrirnos, siempre hay cambios. Al principio pues todo era un descubrimiento. Lo que a mí me fascinó de electoral es que podía haber aterrizado como principios y cosas que me parecían tan abstractas cuando decían es que la voluntad del pueblo, o la democracia, pero podía ver que de verdad, o sea, el voto de muchos podía cambiar las cosas. A mí me tocaron las elecciones 99-2000 entrar al tribunal, entonces bueno, ya veníamos de proceso, pero 99-2000 pues hubo una alternancia y luego han seguido alternancia presidencial, ha habido 3 veces, entonces he tocado, pero lo que más pues es el tiempo, o sea, lo que más te absorbe es el tiempo, los plazos te comen, no puedes tener rezago en materia electoral, o sea, todo es inmediato porque se van cerrando, el proceso electoral tiene fases. Inicias, digamos, la preparación de la elección, la jornada y la calificación de la elección a grandes rasgos. Pero cada una de estas tiene subfases. Entonces, por ejemplo, los partidos políticos tienen una temporada. Noviembre, diciembre, van avisando cómo van a hacer su selección interna. Vienen en más o menos enero sus procesos internos de selección. Si hay cosas que impugnas, hay que irlas resolviendo rápido porque entonces empiezan los actos de pre-campaña, luego hay un periodo de reflexión, y ya luego se decide exactamente quiénes los candidatos registrados, los actos de campaña, y bueno, todo eso podría ser subsanable, pero llega un momento de la jornada. Entonces tú, si te vulneraron un derecho político electoral porque querías ser candidato y cumpliste los requisitos y eso, hay que resolverlo rápido, porque si no, no vas a llegar a las boletas. Y luego ya problemas que se suscitan a la hora de la elección y todo, también hay que resolverlos rápido, porque está la jornada electoral, hay que calificar cómo se dieron los resultados impugnas, si no, pues ya esos se mantienen, se dan constancias, y todo ese tiempo, si hay impugnaciones hay que resolver porque hay un plazo que ya es irreparable, que es cuando toman la protesta.
Entonces, a nosotros, pues nuestra fecha límite no podemos pasarnos es que lleguen a tiempo a las fechas que cada uno tiene para rendir protesta y tomar, pues rendir protesta e iniciar su cargo. Entonces, los plazos nos comen, entonces pues puedes tener jornadas de 24 horas, más 72. Entonces, eso... digo, nadie llega engañado, o sea, uno también sabe, pero eso... Pero no duermen, ¿no? Supongo. No duermes y sobre todo, pues obviamente todas esas etapas te pierdes la convivencia familiar. Totalmente. Sabes que... Y entonces eso es como... digamos, pues lo que sabes es que es una temporada, sabes que hay que hacerlo, pero pues al menos en mi caso no dejas de extrañar lo importante de la familia, ¿no? No, porque son procesos difíciles, son procesos delicados, que el estrés está a todo lo que da, y además tiempo pues es el que no tiene precisamente, ¿no? ¿Y cómo lo llevas con la familia? ¿Cómo equilibras eso? Bueno, más bien ellos han sido muy generosos. Es una labor conjunta, o sea, debe ser. Permitir desarrollar esto de los procesos electorales implica que pues te acompañan, porque aparte, al fin de cuentas, muchas cosas pues son en función, ¿no?, de tu familia, o al menos es lo principal, en función de quién haces muchas cosas. Entonces, pues se acoplan, digamos, cambias fechas de vacaciones, hay fechas que no se pueden cambiar, pero tratas de ir compensando, o sea, estás con la familia, concentrado con la familia, y por eso tratas de ser lo más eficiente posible cuando estás trabajando, para que exactamente cuando esto ya pasa, tú tienes que, o sea, bueno, no tienes, pero te puedas dedicar al 100 a los momentos familiares, o al menos así yo lo trato de equilibrar. María Cecilia Guevara y Herrera. ¿Cómo te decían en la universidad? ¿María Cecilia o Guevara y Herrera? Pues depende. A veces los compañeros fueron más llamarte por el apellido. Sí. O sea, Guevara y Herrera a veces nada más era por el compuesto, pero Guevara, a veces los compañeros, pero Cecilia Guevara, o sea, casi siempre Cecilia Guevara o Cecilia. Cecilia Guevara. ¿Cuáles son las causas de nulidad más frecuentes? Depende de casilla o de elección, pero digamos de casilla hay errores en que no coincidan el número de boletas depositadas de boletas que se convierten en votos cuando se depositan en la urna, versus el número de personas que hay en la lista nominal y el número de personas que se acreditó que llegaron a votar. Casi las causales de nulidad de votación en casilla ya no son muy comunes. Otra muy frecuente es que las personas que están acreditadas para fungir en la mesa directiva como funcionarios pues no llegan, y entonces hay que estarlos supliendo con los primeros formados de la fila. Sabes, hay mucha impugnación ahí por confusión de si podía o no integrar mesa directiva, pero ahí con que pertenezcas a la sección del lugar, sí, y lo importante es recibir el voto. Y de elección, pues puede haber mucho del faro es inequidad en la contienda. Constitucionalmente se reconocen ya que no te pases de cierto monto, en principio es el 5%, hay que ver los contextos y eso. Bueno, la Constitución dice no supera el 5% de los topes de gastos de campaña, recurso de procedencia ilícita, contratar y adquirir tiempos en radio y televisión, porque el INE, para materia electoral, en el caso de partidos y eso que sí pueden estar en radio y televisión, es el único que puede administrar los tiempos. Entonces no se vale digamos, vulnerar principalmente el faro general es equidad en la contienda, o sea, equilibrar en esto. Y aquí pues ya descubriremos en su caso cuáles ya veremos. Descubriremos, esperemos que no, pues todos estamos, la verdad es que aquí todos estamos aprendiendo, todas las personas juzgadoras que estamos participando, estamos aprendiendo a ser candidatos. No es lo mismo un proceso, los procesos de partidos y candidaturas independientes en su caso para renovar el ejecutivo y el legislativo, que estos procesos que tienen una lógica totalmente diferente, entre ellas que no hay recurso público de por medio. Para empezar.
para empezar. Entonces eso sí marca diferencia. Aquí controlo mucho la equidad, no desequilibrio, buen uso del recurso público. Aquí digamos, no se le nombró no se permite el financiamiento privado ni el público. Lo que se permite es que tú puedas usar parte de tus ingresos, que demuestres que los tienes, y hay topes dependiendo de el cargo para el que asistes, para el que estás concursando. Entonces quizá la lógica de cómo analizar estas causas de nulidad pues sea diferente, porque no es la finalidad la misma en ese tipo de elecciones, que acá hay un principio que usa mucho los lineamientos, que es racionalidad. O sea, hay que darle racionalidad a todo este sistema y a esta forma de participación en que todos estamos cooperando y descubriendo. ¿Es igual el ámbito jurisdiccional local que el federal, María Cecilia? No, me parece que no. Bueno, para empezar por los tamaños, pues el local se concentra principalmente en los estados. Cada estado, las 32 entidades federativas tienen un tribunal electoral local y ese es su ámbito de competencia, y pues el federal ve todo, o sea, es como el último lugar al que puedes asistir para impugnar. Pero también los recursos no son los mismos, y quizá puedas pasar más, digamos, te tengas que adaptar o ser más minimalista en tu uso de recursos, creativo, en el ámbito más creativo. Sí, es que pensaba que como hacer más con menos, pero mucho de lo que llega y son grandes criterios, pues obviamente empiezan en lo local. O sea, candidaturas independientes empezó en lo local, Michoacán, Zacatecas, Veracruz. Sí, Veracruz también, estas formas de agruparse ciudadanos en un municipio para seleccionar a alguien como su candidato. Muchos cambios han iniciado desde urnas electrónicas, o sea, el ejercicio ha sido local. Coahuila, ahorita me acuerdo, Ciudad de México, que ha desarrollado mucho este ámbito de la urna electrónica. Pues es que en el local pues empieza todo con un litigante que genera, ¿no? La verdad es que pues es que un buen litigante, un abogado que te genera una idea. Uh-huh. Y dice, bueno, o sea, no todo es cuadrado, hay otras formas de impugnar, y es el que te provoca que se generen grandes criterios cuando trae un agravio diferente. Oye, protege a niños, niñas y adolescentes. Oye, aquí puede haber violencia política de género. Oye, aquí no se está respetando a personas con alguna discapacidad. O sea, entonces mucho pues el criterio se genera en lo local. Siempre hay una articulación de lo local y federal, si no esto no camina. Ajá. Pero pues sí, en lo federal analizas más de ellos, pues cuestiones de la Constitución más que ya de la legalidad o de la primera fase. ¿Se puede utilizar la imagen de niñas, niños, adolescentes para propaganda electoral? Se puede, pero de preferencia no. Aquí lo que le sucedió al Tribunal Electoral es que fíjate que hasta 2015 realmente nadie se había cuestionado si se podía usar o no la imagen de niñas, niños y adolescentes. Es con unos procedimientos que se llaman especiales sancionadores, donde impugnan infracciones a la normativa electoral que se empezaron, que en un promocional que así literalmente se llama ¿Quién Pompó? El promocional de un candidato era ¿Quién Pompó? El promocional era bonito. Niños muy alegres, hablando de lo que podían darles, zapatos, y ¿Quién Pompó? Zapatitos, de hecho era. ¿Quién impugnó? Por eso digo que es cuando dices, caray, o sea, aquí hay un agravio que puede generar grandes criterios. Dijo que había que valorar si no se estaba vulnerando, no lo dijo tan textual, pero digamos como posibilidad
de estar afectando los derechos de niños, niñas y adolescentes al usarlos en propaganda. Y eso es lo que empezó a proteger el tribunal. Hizo todo un análisis porque no había propiamente legislación. Se cuestionó, esto le tocó al maestro Felipe de la Mata con la maestra Villafuerte y el maestro Clisterio Cuello en la sala especializada. Analizaron todo este tema y se cuestionaron si no se estaba afectando el derecho a la intimidad y a la imagen de los niños. Usó legislación nacional pero sobre todo internacional. Se trataron criterios, el interés superior de la niñez, o sea, este criterio de que cualquier tema en que se involucren niñas, niños y adolescentes, pues primero tienes que velar por ellos, por sus derechos, su dignidad y su desarrollo. Y con eso, el primer pasito que se dio fue ordenarle al Instituto Nacional Electoral que generara unos lineamientos. Entonces, a grandes rasgos, existen lineamientos que te dicen cómo puedes usar o no la imagen de niños, niñas y adolescentes. Hay dos reglas muy básicas. Tienes que pedir permiso, si vas a usarlos para tus fotografías de candidaturas o eso, tienes que pedirle permiso a quienes ejerzan al padre, madre, o sea, padre y madre. Si permiso firmado, digamos. Permiso, cada quien tiene su formato, pero tiene que demostrar, pero sí, estos son permisos que firman los padres y madres, donde les dices que exactamente para qué se van a usar las imágenes de sus hijos o quien ejerza la patria potestad. Pero aparte es muy importante, tiene que haber, si las niñas, niños y adolescentes son mayores de 6 años, tiene que haber una opinión informada de ellos, de que ellos saben en qué van a salir y que están de acuerdo. Son dos elementos muy importantes. El permiso de padre y madre o quien ejerza la patria potestad, y la opinión informada de niños, niñas y adolescentes. E incluso aquí, para personas juzgadoras, están los lineamientos que si piensan fotografiarse con personas menores de edad, tienen que conocer, e incluso regulan inteligencia. O sea, si tú usas, si vas a usar imágenes de personas menores de edad con inteligencia artificial, en principio no hay problema, solo acredita, que esto es lo más reciente de los lineamientos porque han ido avanzando. Sí, van cambiando. Solo es acredita que los vas a usar. Entonces es otro de los lineamientos que pueden consultar en el Instituto Nacional Electoral, como sobre el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes. También se llevan casos sobre violencia política contra mujeres, ¿no? Tienes toda la razón, Judith. También eso fue otro tema que inició por infracciones, por promocionales, en donde candidatos se quejaban de que las estaban invisibilizando o minimizando en promocionales porque estos spots de televisión, una expresidenta municipal que estaba concursando para candidata a gobernadora, participando en los promocionales, decían: date cuenta que si llega ella, no es ella, es él, que era el que decían que era el candidato, claro, el gobernador, que en su momento pues pertenecían al mismo partido político y todo. Y fue también esos de otros asuntos que un litigante genera un agravio que dice: oye, eso es violencia política de género contra la candidata por ser mujer. No había legislación, no había temática. El Tribunal Electoral se basó en un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que se llama así, es tratar de ver si hay discriminaciones, ¿no? O sea, diferentes tratos en ciertos grupos, o hacia la mujer, pero no había nada más. Se tomaron ideas también del derecho comparado, y se fue incluso conceptualizando el tema de la violencia política por razón de género para nuestro ámbito, y de ahí surgieron una serie de criterios que luego llevaron a que en 2020 se reformara una serie de 8 leyes, entre ellas las electorales. Entonces, esta vulneración o acciones u omisiones, incluyendo tolerancia, en las que se trate de discriminar, excluir, menoscabar a la mujer por el hecho de ser mujer, para frenar el ejercicio de su derecho de votar o ser candidata o poder ejercer el cargo de elección popular, que sería como a grandes rasgos la violencia política de género,
se impugna en cualquier ámbito electoral, en cualquier medio de impugnación, e incluso las candidaturas a jueces, a juzgadores, deben de cuidar obviamente este tipo de actos porque están prohibidos naturalmente. Con 25 años de experiencia en el tema electoral, bueno, pues yo supongo que has visto N cantidad de casos, tienes una trayectoria impresionante. ¿Tú cuáles consideras los logros más importantes en este tema? Yo creo que englobando, digamos, esta trayectoria, yo he visto cómo, y he tenido oportunidad de participar, cómo ha evolucionado el tribunal de tutelar como el derecho de acción, o sea, que tengas derecho a lo que se llama la tutela judicial efectiva, a poder impugnar, a que todos tengamos acceso a esta impugnación, a que todo sea rápido, o sea, como lo que sería de procedimental, de que tú puedas llegar al tribunal, tocar, que te escuchen, o sea, cómo hemos evolucionado de la protección de todos esos derechos procesales, digamos, o procedimentales cuando empezó el tribunal. Que antes no existía, ¿no? Que sí se tutelaban, pero bueno, antes del 96 tienes la razón, pues no existía ni el tribunal electoral, el tribunal los fue desarrollando desde que se incorpora el Poder Judicial en 96, pero digamos, pasamos como de este tipo de derechos que son derechos que tienes, o sea, que nadie te va a dar, los tienes y nosotros tenemos que tutelar. Justicia pronta, derecho de audiencia, garantía, pero cómo hacerlos más efectivos, por ejemplo, para pueblos y comunidades indígenas que tienen particularidades, ¿no? Sí. O sea, cómo suplimos totalmente la deficiencia de la queja, cómo consideramos que por su infraestructura y eso puede ser que no les puedan correr los mismos plazos que a la gente que vive en la ciudad, como todo ese desarrollo por acción, pero fue evolucionando a la protección a enfocarte en la protección de los derechos político-electorales, o sea, fuimos evolucionando a estos derechos de acción, a todos estos derechos a proteger, sobre todo desarrollar el derecho de votar, de ser votado, asociación y afiliación, pero en esta última etapa, que parecerían temas que el derecho electoral no abarca, pero que en esta maximización de los derechos, o sea, ampliar la tutela de los derechos político-electorales, hemos evolucionado, que son lo que se ha llamado como justicia electoral inclusiva, que es la protección de todos aquellos grupos vulnerables en sus derechos político-electorales, que personas migrantes, personas con doble nacional, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, claro. Se han generado acciones afirmativas para que se incorporen personas afrodescendientes, los mismos migrantes. Hemos transitado de la paridad, no se entiende sin, de verdad, creo que tengamos, por ejemplo, integración paritaria 250, o que lo lográramos en 2021 en la Cámara de Diputados, no se entiende sin los criterios del Tribunal Electoral y todo este desarrollo pasemos de cuotas, o sea, la evolución del derecho de la mujer, o sea, partidos, permitan que primero el 30% de sus candidaturas sean mujeres, partidos, bueno, el 40%, bueno, partidos, no vayan a poner a hombre y mujer juntos en una candidatura, si la candidatura encabeza mujer, su suplente es mujer, si la encabeza hombre, puede ser suplente su mujer, o sea, ¿cómo se evoluciona? Oigan, partidos, tienen que alternar en sus listas, o sea, si ponen cabeza hombre va mujer y el siguiente tendrá que encabezar. Oigan, partidos, tienen que ver que haya paridad horizontal, paridad vertical, paridad transversal, hasta que se logró lo que se llama la paridad sustantiva, o sea, el 250-250. Bueno, toda esa evolución fue el Tribunal Electoral. Entonces, todo esto de dar justicia, acceso a la justicia efectiva a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Que pueden sufrir alguna discriminación, como todos los que mencionamos, es lo que se ha avanzado, el gran desarrollo del Tribunal Electoral, que es esta justicia electoral inclusiva. Claro que para esto pasaron muchos años, ¿no? ¿Lo dijimos 30, rápido? Quizá no son 30. Bueno, y unos han sido más rápidos porque hay unos que se empezaron a proteger en 2014, 15, conforme van evolucionando pues la sociedad y las normas. Pero ha evolucionado mucho, sin duda. Con esto me voy a ir a la pausa, pero no se vaya, es breve y regresamos.
Ya estamos de regreso en la serie La Triste y la Colorada. Muchas gracias por continuar con nosotras. Seguimos conversando con María Cecilia Guevara y Herrera, candidata magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. ¿Cuál es tu película preferida? Pues tengo varias, pero digamos una de las que más me gusta es Colette, la escritora parisina a principios del siglo XX, que ella hace sus escritos realmente, sus manuscritos, se vuelve famosa, pero su esposo es el que se atribuye o a quien le atribuyen los méritos. Entonces ella pues va a luchar no solo por el reconocimiento de derechos de las mujeres, sino también por los derechos de las autoras, ¿no? Entonces es como una mujer de lucha, de esfuerzo, con sus propios méritos. Pero, digamos, habría muchas otras. Las sufragistas, creo que es un gran ejemplo, también a principios del siglo XX, que fueron todas las iniciadoras de este movimiento para el reconocimiento de nuestros derechos político-electorales, precisamente. Y otra quizá más reciente es estas mujeres científicas en la NASA en 1960, que cuenta esa historia de talentos ocultos. Todas estas mujeres que contribuyeron a que Estados Unidos le ganara durante la guerra espacial a Rusia, y desarrollaron computación, cálculos matemáticos para que exactamente se pudiera ir al espacio y la física. O sea, fueron 3 mujeres destacadas, que incluso el nombre de alguna de ellas está en la propia NASA. Eso sería. Bueno, pues si ya vio estas 3 películas y si no, pues ya tiene tarea. ¿Y tu libro preferido o algo que le quieras recomendar a nuestras audiencias que ya te están viendo y escuchando en estos momentos? Pues uno de mis autores favoritos es Sándor Márai o Sándor Márai, no sé cómo se pronuncia. Yo le digo Sándor, pero algún amigo me contaba que porque exactamente tenía un amigo que se llamaba así, que era quizá Sándor, pero igual yo le digo Sándor Márai. Sí. Entiendo que una de las obras más destacadas puede ser El Último Encuentro, que también es muy buena, pero a mí una que me fascina es Divorcio en Buda. A mí también me encantó. Sí, la narrativa, los escenarios, te puedes imaginar estando en Buda o en Pest, y cómo inicia la historia un abogado reflexionando exactamente sobre el divorcio de 2 personas. Pues ya desde la narrativa te sumerges en las obras de este autor. Sí, coincido completamente contigo. Creo que la narrativa es especial porque efectivamente te va llevando por estos lugares que sin necesidad de estar ahí, estás ahí, ¿no? Te va involucrando en este paisaje maravilloso que es Budapest. Exacto. Muy buena recomendación, así que si tiene oportunidad de leerlo, hágalo, por favor. María Cecilia, en estos momentos, pocos los que tienen, porque sabemos que tienen una vida complicada, una agenda muy difícil, pero bueno, en estos pequeños instantes que tienen oportunidad, ¿tienes algún pasatiempo preferido? Bueno, a mí me encanta el caminar, el senderismo, pero con mi familia y con nuestro perro, que también es parte de la familia. Pues ese es como caminar, el bosque, el compartir con la familia. Compartir con la familia, pero caminar a mí me ayuda mucho como a despejarme. O sea, sí es algo que disfruto mucho al aire libre. Me ayuda incluso a rebobinar y tener más claridad en los pensamientos. En lo que se tiene que hacer en el trabajo. ¿Cuál es tu persona preferida? ¿O alguien que admires? Tengo muchas personas preferidas, las de mi familia, pero alguien que admiro mucho en este ámbito, pues a mi papá. Mi papá es abogado, litigante, y ama, bueno, ya está retirado, pero amaba dar clases. O sea, siempre... Yo creo que amaba más ser profesor que abogado, pero yo le admiré las dos siempre. Él es una persona que admiro y pues mucho de mi formación obviamente se
se la debo 50 y 50 a mi mamá. O más a mi mamá, pero admiro a mi papá profesionalmente, como a mi mamá en muchísimas otras cosas también. Sí, porque si no se va a poner celosa, que por cierto les mandamos un saludo a los dos, porque bueno, hicieron de una hija extraordinaria, con una carrera brillante y seguramente con un futuro esplendoroso, que así será. Pues de verdad te deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Judith. Gracias por la invitación. Y te invitamos a que regreses. Claro que sí, no se les olvide ir a votar el 1 de junio. En Así este será. proceso electoral. Así será. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Y te veremos próximamente. Gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Y por supuesto también a todas y todos ustedes que ya nos están viendo y escuchando en estos momentos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de la serie A la Triste y la Colorada. Recuerde que si quiere ver todas estas entrevistas, todos estos episodios, tiene que inscribirse a la página de YouTube o también nos encuentra en la serie A la Triste y la Colorada en Spotify. Yo soy Judith Gradilla y nos vemos en la próxima.